Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Mi nombre es Alfonso Aarón Negrete Guadarrama. Mi matrícula es MX007719. Mi materia es informática. Mi proyecto es acerca de la base de datos con lenguaje de consulta estructurado. En lo personal, la informática es una materia que me gusta bastante. Tiene muchas cosas interesantes, como por ejemplo que siempre se renueva. Las aplicaciones son constantes y nos ayudan a una infinidad de cosas. Bueno, como les mencioné anteriormente, les hablaré de la base de datos con el lenguaje de consulta estructurada. En 1986, ANSI, el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, estandarizó la primera versión del nuevo SQL, que era una evolución del SQL, y así nació uno de los grandes lenguajes más utilizados a nivel mundial. El SQL, el lenguaje de consulta estructurada, es un lenguaje surgido de un proyecto de investigación de IBM, de proceso de base de datos relacionales. Actualmente se ha convertido en un estándar de lenguaje de base de datos. La mayoría de los sistemas de bases lo soportan, desde pequeños ordenadores personales hasta grandes ordenadores. Los orígenes están ligados a las bases de datos relacionales. En 1970 propone el modelo relacional y asociado a este un sublenguaje de acceso a los datos basado en el cálculo de predicados. Basándose en estas ideas, los laboratorios IBM definen el lenguaje SQL, que más tarde sería ampliamente implementado experimental para sistemas de desarrollo. En 1977 también IBM fue Oracle quien lo introdujo por primera vez en 1979 en un programa comercial. SQL terminaría siendo el predecesor de SQL, siendo este una versión evolucionada del primero. SQL pasa a ser el lenguaje por excelencia de los diversos programas relacionales, surgidos en los años siguientes y es por fin estandarizado en 1986, dando lugar a la primera versión estándar de este lenguaje, SQL 86 o SQL 1. Las características generales: SQL es un lenguaje de acceso a bases de datos que explota la flexibilidad y potencia los sistemas relacionales, permitiendo una gran variedad de operaciones sobre los mismos. Es un lenguaje declarativo de alto nivel, no procedimiento, y gracias a su fuerte base teórica y su ordenamiento al manejo conjuntos de registros y no registros individuales, permite una alta productividad y codificación. De esta forma, solo una sentencia puede equivaler a uno o más programas que utilicen un lenguaje de bajo nivel orientado al registro. Como su nombre lo indica, SQL nos permite realizar consultas de bases de datos, pero el nombre no se queda ahí. Que SQL, además de realizar funciones de definición, control y gestión de base de datos, las sentencias de SQL se clasifican según su finalidad, dando origen a nuevos lenguajes o sublenguajes. DDL, lenguaje de definición de datos. Incluye órdenes para definir o modificar o borrar tablas en las que se almacenan los datos y en las que se relacionan entre estas. El lenguaje de control de datos contiene el DTL, lenguaje de control de datos. Contiene elementos útiles para trabajar en un entorno multiusuario. El DML nos permite recuperar los datos almacenados en la base de datos y también incluye órdenes para permitir al usuario actualizar la base de datos añadiendo nuevos datos, suprimiendo datos antiguos o modificando los datos previamente. Por último tenemos el PLSQL, que define un cursor para una consulta. El declare abre un cursor para recuperar resultados. Open recupera una fila de resultados de consulta, etc. Sin embargo, las bases de datos no son o se pueden percibir como un conjunto de tablas. Se puede manipular según el modelo relacional entre los datos. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias.